etimología, historia del alfabeto griego, características del alfabeto griego, pronunciación del alfabeto griego, importancia del estudio de etimología, entre otros, es lo que vamos a ver en este video. ¿Qué es etimología? Les voy a dar una breve explicación, una pequeña introducción. La etimología es una disciplina de la lingüística, o sea, del habla, que se encarga de estudiar el origen y la evolución de las palabras, o sea, que se caracteriza en buscar por qué de las palabras, dónde se originaron, qué significaban antes y todo eso. Esto implica el estudio de la historia del lenguaje y la formación de los conceptos en el pasado. Como les decía, qué significaba antes, porque no es lo mismo decir algunas palabras anteriormente a decirlas actualmente, porque la sociedad ya cambió el significado o la forma en la que se utiliza la palabra. Esta disciplina también estudia la relación entre palabras distintas de distintas lenguas, así como el cambio de significado de una palabra a través de los siglos. La etimología del alfabeto griego es un tema muy importante para entender la historia y la evolución del lenguaje. Esto nos ayuda a comprender mejor la pronunciación de las palabras griegas, el significado de los símbolos y su uso en la actualidad. De la etimología. El estudio de la etimología es importante para comprender mejor el significado de las palabras y los conceptos. Esto nos ayuda a extender la historia y la evolución de una palabra a través de los siglos. También nos ayuda a comprender mejor el significado de las palabras en otras lenguas, así como la relación entre palabras de distintas lenguas. El estudio de la etimología del alfabeto griego también es importante para entender mejor la historia y la evolución de este lenguaje. Esto nos ayuda a comprender mejor la pronunciación de las palabras griegas, el significado de los símbolos y el uso de la actualidad. La historia del alfabeto griego. El alfabeto griego es una de las escrituras más antiguas del Occidente y también de la humanidad. Sus orígenes se remontan a los primeros pueblos griegos, que usaban una forma de escritura conocida como sistema lineal B. Esta escritura se desarrolló a partir de los antiguos sistemas de escritura de los pueblos vecinos, como el fenicio y el egipcio. Cabe recalcar que los egipcios fueron uno de los más importantes en la habla y la escritura, con los jeroglíficos ya conocidos en la actualidad. El alfabeto griego evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en una de las escrituras más importantes de la antigüedad. Se utilizó para transcribir los textos clásicos de la literatura griega, así como para escribir la Biblia. Esa escritura también se utilizó para escribir en latín y en otros idiomas. Características del alfabeto griego. El alfabeto griego consta de 24 letras, que representan todos los sonidos del idioma griego. Estas letras se usan para formar palabras y frases. Es así como se utiliza también el alfabeto en español, que nosotros usamos de A, B, C, D, o en el alfabeto inglés. El alfabeto griego también se utiliza para escribir otros idiomas, como latín e inglés, como les acabo de decir. Las letras griegas se pueden clasificar en consonantes, vocales y signos diacríticos. Las consonantes se usan para representar los sonidos del lenguaje, y mientras que las vocales se usan para formar palabras. Los signos diacríticos se usan para indicar el acento y la pronunciación de una palabra. Pronunciación del alfabeto griego. La pronunciación del alfabeto griego es muy similar a la pronunciación de las palabras en inglés. La mayoría de las letras griegas se pronuncian de la misma manera que en inglés, con algunas excepciones. Por ejemplo, la letra griega Omicron se pronuncia como la letra TH, en inglés. Es importante tener en cuenta que el alfabeto griego es un sistema de escritura fonética, lo que significa que la escritura de una palabra debe reflejar su pronunciación. Esto significa que al escribir una palabra griega se deben tener en cuenta los sonidos de las palabras, no solo las letras. Instrucción 1. Establecer el concepto y características del alfabeto minúsculo y mayúsculo. Características. El alfabeto griego, como ya he mencionado, constituye de 24 letras en mayúsculas y 24 letras en minúsculas, cada una con su propio nombre y sonido. Las letras se dividen en 3 grupos: vocales, consonantes sonoras y consonantes sordas. Algunas de las características del alfabeto griego son las siguientes.
Las letras mayúsculas se conocen como capitales o mayúsculas. Las letras mayúsculas también se utilizan para comenzar oraciones y nombres propios. Las letras mayúsculas son más estilizadas y elaboradas que las minúsculas. Eso se puede ver bastante con los siguientes ejemplos que les mostraré a lo largo del video. Las letras mayúsculas tienen formas de diferente función de si se escriben al principio, en medio o al final de una palabra. Características en minúscula. Las letras minúsculas se conocen como cursivas o minúsculas. Las letras minúsculas se utilizan para escribir la mayor parte del texto griego, igual son más simples y menos ornamentadas que las mayúsculas. Tienen una forma uniforme y no cambian según su posición en la palabra. En resumen, el alfabeto griego es un sistema de escritura que consta de 24 mayúsculas y 24 letras minúsculas, cada una con su propio nombre y sonido. Las letras mayúsculas se utilizan para comenzar oraciones y nombres propios, mientras que las minúsculas se utilizan para la mayor parte del texto en griego. Las letras mayúsculas son más elaboradas y cambian de forma según su posición en la palabra, mientras que las minúsculas son más simples y uniformes. Equivalencia fonética con el español. El alfabeto griego tiene algunos sonidos que no existen en el español, por lo que no hay una equivalencia fonética exacta entre ambos alfabetos. Sin embargo, aquí presento una lista de las letras del alfabeto griego y su posible pronunciación aproximada en español. Como les puedo mostrar, acá se ve la A. Permítanme. Aquí se ve la A mejor elaborada en mayúscula y la A en minúscula, dependiendo del alfabeto, y su pronunciación es similar a la A en pa, en la parte que dice pa, beta. Como ven, es similar a la B en B, o sea, la palabra B, sin quitar la E, solo esa es su pronunciación similar. Al igual que gamma, su pronunciación similar es la G en gato, como ejemplo, gato. Delta con dado, epsilon con la E en mesa, Z que es similar a la Z, el zapato, eta es similar a la E, otra vez la E, pero larga, ¿me entienden? En elefante, como que se repite varias veces, ¿no? Teta, su pronunciación es similar a la T aspirada en técnico. Iota, su pronunciación es similar a la I en mi. Capa, que su pronunciación es similar a K en kilo. Su pronunciación es similar en el, en lápiz. Mi, su pronunciación es similar a la M en manzana. Ni, su pronunciación es similar a la N en naranja. Y Shi, su pronunciación es similar a la X en taxi. Omicron, su pronunciación es similar a la O en oso. Pi, su pronunciación es similar a la P en pato. Ro, su pronunciación es similar a la R en ratón. Sigma, su pronunciación es similar a la S en silla. Tau, su pronunciación es similar a la T en taza. Upsilon, su pronunciación es similar a la U en guitarra. Phi, su pronunciación es similar a la F en foto. Pi, su pronunciación es similar a la J fuerte en jamón. Y Psi, su pronunciación es similar a la Ps en psicología. Omega, su pronunciación es similar a la O larga en solo. Cabe mencionar que es una aproximación y que la pronunciación exacta de cada letra puede variar dependiendo del acento y la región en que se hable el español. Vocales, consonantes y sonantes. En el alfabeto griego, como en muchos otros alfabetos, las letras se clasifican en vocales, consonantes y consonantes. Las vocales del alfabeto griego son alfa, epsilon, eta, iota,
omicron, upsilon y omega. Las consonantes del alfabeto griego son beta, gamma, delta, zeta, theta, kappa, lambda, tau, phi, chi y psi. Además de las vocales y consonantes en fonética, se habla de las sonantes, que son aquellas letras que se producen sonido al ser pronunciadas y se clasifican como semivocales. En el alfabeto griego las sonantes son alfa, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon y omega, que también son vocales, y las consonantes sonantes mi, mi, ro, lambda, que al pronunciarse produce un sonido. Es importante mencionar que la clasificación de las letras como vocales, consonantes y sonantes pueden variar dependiendo del contexto lingüístico y la teoría de la fonética que se utilice. En general, esta clasificación se utiliza para describir los sonidos y la pronunciación de las letras del alfabeto griego y de otros alfabetos. Espíritus: suaves, ásperos y acentuación. Clasificación de palabras. En el alfabeto griego existen dos signos diacríticos, conocidos como los espíritus, que se utilizan para indicar presencia de una aspiración suave o áspera en una palabra. Los espíritus se colocan encima de la vocal que sigue a la consonante aspirada y se representan por las siguientes marcas. Espíritu suave, que como pueden ver es de aquí, es este. Se coloca encima de la vocal para indicar que la consonante que le precede se pronuncia con una aspiración suave, como la palabra héroe, héroe, héroe. Como pueden notar, héroe. Y así, y acá como se escribe en griego. Espíritu áspero, que es muy diferente. A ver si se logra ver, se coloca encima de la vocal para indicar que la consonante que le precede se pronuncia con una aspiración áspera, como en la palabra Alejandro. Aquí, como se puede ver en el español, no se nota, pero aquí se puede ver esto. Alejandro, en la palabra griega. En cuanto a la acentuación, en el alfabeto griego se utilizan tres tipos de acentos para indicar la entonación de una palabra. Estos acentos son acento agudo, que se coloca encima de la vocal para indicar que se pronuncia con más entonación alta y elevada. Por ejemplo, la palabra música, la vocal U lleva un acento agudo. Eso igual sucede en el español. Por ejemplo, la palabra acción, usted se puede notar que va en la O de ON, acción, suena con ese acento agudo. Acento grave se coloca encima de la vocal para indicar que se pronuncia con una contonación baja y caída. Por ejemplo, en la palabra amigo, la vocal O lleva un acento grave. Acento circunflejo. Se coloca encima de la vocal para indicar que se pronuncia con una entonación que comienza alta y termina baja. Por ejemplo, en la palabra tiempo, la vocal O lleva un acento circunflejo. En la penúltima sílaba, por ejemplo, la palabra héroe es una palabra clave. Esdrújulas son palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Estas palabras no suelen utilizarse con frecuencia en griego clásico. Por ejemplo, la palabra espíritu es una palabra esdrújula. El estudio de la etimología y el alfabeto griego es un tema importante para comprender mejor el lenguaje y su evolución a lo largo de los siglos. Esto nos ayuda a comprender mejor el significado de las palabras, la pronunciación y el uso de los símbolos en la actualidad. El estudio de estos temas también nos ayuda a entender mejor la relación entre palabras de distintas lenguas, así como el cambio de significado de una palabra a través de los siglos. Esto nos ayuda a comprender mejor el lenguaje y su evolución. Muchas gracias. Soy Juan Pablo Mojuk de la escuela Kubai Haracho, y ese fue mi trabajo sobre la etimología griega y el alfabeto.